Joel capítulo 2 versículo 28. Leemos la palabra bajo los tres poderosos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Cuando hablamos de ayuno, hermano, hablamos de algo sobrenatural. Esta mañana estuvimos tocando algo sobre este tema del ayuno, y el de que cuando usted y yo ayunamos, hermano, va a traer una serie de cosas, y usted va a lograr ciertas cosas en su vida personal y en su vida espiritual y en su parte física. Hermano, va a traer unos beneficios sobrenaturales que cuando usted y yo empecemos a entenderlos, usted se va a enamorar y va a empezar a hacer la práctica del ayuno. Amén. Dice la palabra del Señor: después de esto. ¿Después de qué? Yo me preguntaba, ¿después de qué? Y después de esto, cuando leo el versículo 12, leamos atrás, capítulo 2, versículo 12 de Joel. Aquí es donde viene, hermanos, ¿después de qué? Cuando dice el Señor, dice la palabra del Señor 2:12, Joel 2:12. Por esto pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y aquí viene, hermano, una de las cosas que va a traer el ayuno. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Pastor, es que eso es un lenguaje muy técnico. No entiendo lo que quiere decir este lenguaje, pastor. Hablábamos esta mañana y ya lo habíamos dicho, pero déjeme recordarlo, porque hay personas que no han escuchado esta enseñanza, y es importante y es clave, hermano, usted y yo. Se le acabó la moneda al micrófono. Qué pena con ustedes, mis hermanos. Perdónenme en esta, pero estamos ahí, hermanos. Amén. ¿Sí me escucha bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí me oye bien allí? Entonces dice la palabra del Señor: después de esto, después de que usted y yo entremos en tiempos de ayuno, ¿qué va a pasar? El ayuno, ¿qué va a hacer? Mire lo que dice la palabra: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Una de las cosas que hace el ayuno es que anula decretos que han sido hechos en contra suya y en contra de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros tuvimos una vida pasada. Amén. Y nosotros hicimos cosas malas. No diga, hermano, que usted y yo hicimos cosas malas, y usted y yo sabemos y ahora entendemos que el espíritu de las tinieblas, el diablo, envía a sus demonios para influenciar a la gente para que haga algo malo, ¿cierto que sí? Y cuando le obedecemos al diablo, el diablo va a acumular algo, porque la Biblia dice que el obrero es digno ¿de qué? De su salario. O sea que cuando usted y yo le obedecíamos al diablo, el diablo iba recogiendo un salario que a veces no cobraba inmediatamente, sino que el hermano iba acumulando. Esa es la respuesta de por qué, hermano, los niños se mueren en el vientre de la madre, y de por qué personas, hermano, empiezan a hacer el bien y empiezan a irles mal. Porque hay una serie de cosas que un pasado que usted y yo tuvimos, hermano, gente que no cumple con las señales de tránsito, hermano, y no le pasa nada, y pasan los años y no le pasa nada. Pero cuando menos piensa, hermano, ¡prum!, se estrelló, tornillos, hermano. Pero ¿por qué? Si es que yo estaba orando, yo estaba en la iglesia, estaba haciendo las cosas buenas. Pues resulta que le estaba debiendo al diablo. Amén. Entonces, hermano, y solamente estamos hablando de eso. ¿Quién sabe otras cosas que más haríamos? Pero pastor, yo le pedí perdón al Señor, y la Biblia dice que somos nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Sí, pero usted y yo empezamos un proceso de empezar a romper esas ligaduras, de empezar a romper esos yugos, de empezar a romper, hermano, esas ataduras, empezar a salir de la cárcel, porque usted y yo le debemos al diablo.
Cuando usted llega a Cristo, usted le pide perdón a Dios, sí, pero uno llega, hermano, con situaciones, con cosas. Entonces el diablo trabajó tanto tiempo en personas, hermano, que le dio el derecho legal. ¿Para qué? Para que accidente el hijo, para que enferme la hija, para que haga aquello, para que en el matrimonio esté mal, para que hayan pleitos y contiendas. Y hermano, y son decretos que fueron lanzados desde el mismísimo infierno en contra de su vida y de la mía. No diga amén a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo ayunamos, hermano, dice la Biblia que esos decretos van a ser revertidos. Esos decretos, hermano, van a ser anulados y cancelados. Amén. Pastor, eso no, yo cuando llego a Cristo soy una nueva criatura. O sea que ya eres totalmente libre porque estás atado y porque pasan situaciones en su vida. Porque si usted me dice a mí que eso no es verdad, entonces la persona tendría que vivir, hermano, ya volando. ¿Cierto que sí? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué tenemos que renunciar? ¿Por qué tenemos que pedir perdón? Porque hay problemas de sanidad, porque hay problemas con el pasado, porque el diablo trabajó en nuestras almas. Amén. No es que usted llegó a la iglesia, hermano, hizo la oración de fe y ya todo, hermano, ya usted es perfecto y alcanzó el aura y usted ya anda, hermano, en una nube. No, hermano, empezamos con un proceso de sanidad, un proceso, hermano, donde el Señor empieza a sacarnos de la cárcel, a sacarnos, hermano, a romper yugos, a romper ligaduras. Es un proceso del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted y yo entramos en ayuno, lo primero, hermano, dice que quién sabe si volverá y se arrepentirá. O sea que esos decretos van a ser anulados cuando usted y yo empecemos a ayunar. Si habían consecuencias, si habían, hermanos, situaciones en su vida, cuando usted empecemos a ayunar, esos decretos van a ser cortados, anulados. Usted no se pone contento por eso. Bueno, yo sí, Señor. Amén. Apláudale al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces el ayuno cambia decretos. Cuando usted y yo ayunamos, provocamos cambios que se decretaron en el mundo espiritual. Cuando ayunamos, entramos, hermano, en la frecuencia de Dios. Hermano, decimos, así en el cielo, como en el cielo, así en la tierra. Nos conectamos con Dios. Otra de las cosas que hace el ayuno es que nos acerca a Dios. Amén. Nos acerca a Dios, hermano, provoca un avivamiento. Mire que dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que después de que yo ayune, después de que yo me aparte, de que me arrepiente y me empiece a entrar en tiempos de ayuno, va a haber un avivamiento en mi vida. ¿Qué es un avivamiento? Como lo dice la misma palabra, aviva algo que estaba muerto, que no quería tanto ir a la iglesia, que pereza, que lo tiene que llevar remolcado para la iglesia. Para orar, hermano, es una pereza, una indisposición. Cuando usted, hermano, empieza a ayunar, usted empieza a sentir, se empieza a avivar, usted le dan ganas de ir a la iglesia, usted está haciendo fila para entrar al culto. Eso se llama un avivamiento. Cuando usted nació de nuevo, ¿se acuerda? Usted ya no se quería ir de la iglesia, se acababa el culto, hermano, y usted era charle, y usted, ay, yo no me quiero ir, y esto y lo otro, no existía nada. Y cuando iba a empezar el culto, hermano, usted ya estaba ahí esperando. Pues yo no sé, a mí me pasó así, no sé usted. ¿Usted sí le pasó lo mismo? Porque usted se enamora de Dios, usted empieza a avivarse, hermano. Lo que estaba apagado se enciende nuevamente, amén. Entonces, hermano, el ayuno provoca que usted y yo, hermano, nos cambiemos de lejanos a cercanos. Amén. Eso provoca el ayuno. El diablo por eso no le gusta estas enseñanzas, hermano. Inclusive el diablo no quiere que usted entre en ayuno. Le va a estorbar ese día. Le van la van a invitar a comer ahí donde la costeña. Sí. Ahora dice, hermano, vuestras hijas profetizarán. Y aquí hablamos esta mañana de que habla de un ministerio y de un don muy específico, porque encierra muchas cosas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El ayuno activa los dones espirituales. El ayuno los activa. Cuando usted entra en ayuno, usted se vuelve sensible al mundo espiritual. Todos tenemos los 9 dones, pero el Espíritu Santo los activa como Él quiere, los entrega como Él quiere. Él te puede activar el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Pastor, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? Es la palabra adecuada para el momento, para el consejo que una persona está necesitando. Ese es el don de palabra de sabiduría. Amén. Dios le puede utilizar, le hunde el botón, ya mismo le activa ese don, le da ese buen consejo y ya vuelve otra vez a la normalidad.
Todos tenemos los dones, que el Espíritu Santo los activa y los reparte como Él quiere, hermano. Pero cuando usted y yo empezamos a ayunar, empezamos a volver al estado original. Nosotros venimos del cielo, usted no es de esta tierra. Yo no soy de esta tierra. Aterrizamos en los hospitales donde nacimos, porque nosotros venimos del cielo. Dígame. Su ciudadanía es celestial, no terrenal. Entonces dice que vuestros hijos profetizarán. Activa los dones, el poder, el dunamis, hermano, activa el don de milagros, de prodigio, el de sanidad. Una persona que esté ayunando, una persona que esté en constante ayuno, hermano, va a estar empezando a caminar en el Espíritu y va a estar afilado. Y cuando usted ore por algo, hermano, va a ser diferente que cuando no ayuna. ¿Por qué, pastor? Porque el ayuno, hermano, hace que la atmósfera cambie, que usted prepare un ambiente profético, un ambiente donde, hermano, el Espíritu, cuando usted ayuna, usted camina en el Espíritu y declara la palabra. Junta esos dos poderes, el poder de la palabra y el Espíritu, que han operado desde el Génesis. Porque el Espíritu solo, hermano, no puede operar, tiene que estar acompañado de la palabra. Y la palabra sola no va a operar si no está acompañada del Espíritu, porque el Espíritu es el que va a vivificar. Las palabras sin el Espíritu, hermano, mata, la letra mata, pero la letra con el Espíritu va a vivificar. Amén. Entonces hay gente que está lleno de letra, pero no tiene el Espíritu, porque no se congregan, porque no le añaden, hermano, ayuno, oración, hermano, intimidad con Dios. Saben mucha letra, pero ¿qué pasa? No le meten Espíritu. Y hay gente que le mete mucho Espíritu, pero son inmaduros. Se ha visto, hermano, personas que sí, eso hablan en lengua y gloria a Dios, y se les ve, hermano, lo de Dios por encima, pero se van debiendo arrendo, hermanos, son ignorantes. ¿Por qué? Porque le meten mucho Espíritu, pero no le meten letra. Y otros le meten mucha letra, pero están en la carne y con pecados ocultos, porque no están en el Espíritu. Los dos van de la mano. Amén. Se tiene que leer la Biblia, aprender, documentarse, pero también hay que ayunar, hay que orar, hay que venir al culto. Son las dos cosas que hay que mezclarle. Ni muy, muy, ni tan, tan. Amén. ¿Y por qué dice de la profecía? Hermano, ¿qué es la profecía? Es ver los diseños, amén, celestiales. Cuando usted entra en ayuno, dice profetizarán. Profetizar es declarar la palabra. Cuando usted entra en tiempos de ayuno, cuando usted declara esa palabra, eso va con todo el poder, hermano. No sé si usted, yo he ayunado, hermano, y yo cuando he orado en ayuno, hermano, y he declarado la palabra, yo siento en el Espíritu que algo pasa. Sí, hermano. Y dice profetizarán. La profecía son los diseños para poder ser efectivos. Usted y yo tenemos que ver la voluntad de Dios en este tiempo, porque recuerde que Dios, hermano, se mueve a través de los tiempos y Él quiere cosas diferentes en tiempos diferentes. La sabiduría en los tiempos de Salomón era una belleza, pero ya hoy en día la ha sobrepasado. ¿O no? Claro, hermano. A ver, pastor, muéstremelo. En esos tiempos no había celulares, hoy sí. Ya con eso, hermano, para ese tiempo la sabiduría de Salomón era una cosa impresionante, ¿cierto que sí? Pero cada día va avanzando. Entonces, hermano, usted y yo sabemos de que Dios se mueve a través de los tiempos, y Él para cada tiempo le gusta ciertas cosas. Y Él se mueve de una manera diferente. Hay momentos donde nos va a mandar a avanzar y otros momentos donde nos va a poner a esperar. Amén. Y usted y yo tenemos que discernir los tiempos de Dios, porque no es a toda hora usted emprender y emprender y emprender, y tampoco es a toda hora el no hacer, no hacer, no hacer. Por eso cuando usted entra en ayuno, usted va a ver los diseños de Dios. Dios te va a hablar, porque el profeta es el que ve los diseños, los declara, y el apóstol es el que los ejecuta. Por eso usted nunca vio un Elías montando iglesias, porque Elías era profeta, no era un apóstol. El apóstol es el que ejecuta, el que abre, el que hace. Usted ve al apóstol Pablo abriendo iglesias, hermano, porque el apóstol es alguien con una función. El profeta es alguien con un mensaje. Amén. El profeta, el apóstol es el que edifica. El profeta es el que ve el diseño, los baja y se los dice al apóstol, y el apóstol es el que los ejecuta. Por eso, hermano, el diablo quiso corromper estos dos ministerios y metió a la gente en una apostolitis, hermano, donde todo el mundo, hermano, tenía 4 personas en un garaje y se proclamaba apóstol y la esposa profeta. Por eso el diablo quiso distorsionar todo eso, pero los 5 ministerios están vigentes.
La iglesia donde tiene el apóstol, donde está el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, hermano, es una iglesia que es completa. ¿Por qué? Porque el apóstol ejecuta lo que Dios está hablando a través del profeta. Amén. Ve los diseños, lo que Dios quiere, el apóstol lo ejecuta y la iglesia es efectiva. Hoy en día hay mucha iglesia que no sabe para dónde va. No saben, hermano. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara. Porque han sacado a los profetas, han sacado a los herreros, los que afilaban, hermano, las aguijadas, afilaban las espadas, afilaban las armas, hermano. ¿Se acuerdan? En los tiempos de Israel, los filisteos eran los que afilaban, hermano. ¿Y qué pasó? No afilaban, hermano, a los israelitas. Le afilaban medio ahí los arados y los volvieron agricultores, cuando la identidad de ellos eran guerreros. Eso es lo que el diablo ha querido, hermano. Volver a la gente, hermano, cambiarle la identidad de guerreros a hacer cualquier otra cosa. Amén. Pero ese no es el tema ahorita. Entonces, la profecía, hermano, es los planos celestiales para poder hacer. Hay gente que no sabe, hermano, o está edificando casas o cosas que Dios no lo ha mandado a edificar, hacer cosas que Dios no lo ha mandado. Por eso, hermano, cuando están por allá, ay, esto no era, y se cayó de allá y perdió tiempo, y vuelve y comience y edifique por acá, y tampoco era por allí, perdiendo tiempo, fuerzas, juventud, hermano, energía en cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Porque para edificar, hermano, una casa, usted tiene que ver el diseño, ¿cierto que sí? Que el dueño quiere hacer. Usted no puede ir haciendo una casa a su gusto, porque es que no es la obra tuya, es la obra de Dios. Entonces, cuando Dios te muestra el diseño, cuando usted entra en ayuno, Dios te va a mostrar el diseño y te va a mostrar qué es lo que Él quiere hacer en tu vida, y usted va a empezar a moverse conforme a los planos que Dios te dio, y usted va a ser efectivo. ¿Será que es importante ayunar? ¿Cierto que sí? Entonces, hablábamos también habla de la profecía. Una cosa es el don profético y otra cosa es el ministerio de la profecía. El don profético, hermano, es de que Dios, hermano, le activa el don profético. Lo que el Señor te estaba diciendo, lo que usted le está pidiendo al Señor, hermano, ya está. Esa casa que usted le estaba pidiendo a Dios, Dios te la va a entregar, y usted no sabía. Se lo confirmó a esa persona, porque la profecía es una confirmación en lo público de lo que usted le está pidiendo a Dios en la intimidad. Amén. Y la Biblia dice en Primera de Pedro: nunca la profecía vino por voluntad humana, sino por los santos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Eso no es de que yo le diga, bueno, háganse acá los que quieran que les profetice por primera vez, los que ya le han profetizado la segunda vez, háganse acá que les vamos a profetizar. Eso no viene por voluntad humana. Pedro lo dice así. Con eso derriba uno esas doctrinas, hermanos, en que cogen la profecía como como cualquier cosa, la profanan, la volvieron común. No, estamos aquí, hermano, cuando menos piense, Dios me cogió y le dice: así te dice el Señor, que ese hijo que le has estado pidiendo viene en camino. No vas a abortar, lo vas a tener. Y usted, ay, gloria a Dios, Señor, y amén, y hasta se pone a llorar, porque eso es algo sobrenatural que usted no se lo ha dicho a nadie. Amén. Esa es la profecía, y tiene 3 ingredientes. Es para edificar, consolar y animar, exhortar. Pero no lo van a atar, hermano, es que usted va a tener un accidente, es que usted va a tener un viaje. No, eso se convierte como en un demonio de adivinación. Amén. Y el ministerio de profeta, la oficina de profeta, ya das impartición. Amén. Ya imparte, hermano, ya le da vida a lo que estaba muerto con una palabra, con una declaración. Hermano, como el valle de los huesos secos con Ezequiel. Hermano, él declaró la palabra, y ¿qué pasó? Esos huesos vivieron, hermano. El ministerio del profeta, por eso una palabra de un profeta de Dios le da vida a lo que estaba muerto. Pero eso es peligroso, porque también le puede dar vida a algo que no sea de Dios. Porque si el profeta tiene la capacidad de darle vida a lo que estaba muerto, hermano, si es un profeta de Dios, le va a activar a usted las cosas buenas. Pero si no es un profeta de Dios, le va a activar cosas malas. Es una línea muy delgada. Eso es peligroso. Amén. Entonces es un ministerio muy tremendo, hermano, porque eso le da una impartición. Advierte también. Amén. Pero el que es de Dios, entonces le da vida a lo que estaba muerto. Cuando usted entra en ayuno, hermano, usted hace una declaración, y créame que lo que estaba muerto, eso le va a dar vida. Una declaración poderosa. Amén.
Cuando ayunamos desata un mover profético, un ambiente, hermano, alrededor. Que cuando usted va a hablarle a alguien, hermano, esa persona como que, uy, yo no sé, pero yo siento como que es de Dios lo que estás diciendo, me convenciste. Pero hay gente, hermano, que usted a veces va a hablar y eso, uy, hermano, usted siente un ambiente pesado. Y esa persona antes, hermano, tiene tanta incredulidad que no sé si a usted le ha llegado a suceder eso. Cuando ayudamos, hermano, podemos disfrutar del mover del Espíritu Santo, de la presencia. Podemos percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Cuando usted y yo ayunamos, hermano, estamos humillando esta carne. Amén. Cuando usted y yo ayunamos, hermano, humillamos esta carne. Por eso estamos entrando, hermano, en estas 2 semanas de ayuno. Ya estamos, hermano, casi culminando esta semana y la otra semana también. Pastor, yo no he empezado, empiece mañana. Únase, hermano, que hay poder en la unidad. Amén. Hay poder en la unidad. ¿Qué pasa cuando usted y yo ayunamos? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Se le cayeron las escamas de los ojos, ¿cierto que sí? Dice la Biblia, cayeron como escamas. Cuando usted ayuna, usted lo obvio lo va a poder ver. Hay gente que no ve lo obvio, hermano, y va directo a un precipicio y no lo puede ver porque tiene los ojos escamados. Cuando usted entra en ayuno, esas escamas caen y usted va a poder ver lo obvio. Dios mío, yo lo que estaba haciendo. Amén. Eso va a pasar en su vida si usted entra en ayuno. Por eso el diablo, hermano, no le conviene y no te va a dejar. Si usted no tiene carácter y no toma, hermano, esa determinación de ayunar, el diablo va a mover los infiernos para que usted no ayune. Yo le he dicho y le repito, hermano, y le recontrarrepito. Gigi Ávila, yo me leí el ayuno del Señor. Si lo puede escuchar, si lo puede comprar, cómprelo. Ahora en internet, hermano, hay muchos audiolibros. Usted no necesita sino descargarlo y escucharlo en audífonos. Y usted puede hacer sus quehaceres y usted escucha ese libro. Lo empiezan a leer y usted lo escucha como la palabra de Dios. Y él dice, hermano, que Dios le dijo que mira, y la gente estaba arrodillada y volteó a mirar adelante y había un cuchillo y un tenedor de frente, hermano. La gente está rendida, están siendo esclavos del vientre a la comida. Amén. Pastor, es que usted no tiene el trabajo que yo tengo un trabajo durísimo. Hermano, usted empieza a ayunar y Dios le empieza a bendecir. Para que usted no tenga que estar trabajando tan duro. Dice, este necesita, va a ayunar, está probando, listo, vamos a darle un trabajo donde no haga nada, donde se gane el mejor sueldo, donde no tenga que madrugar y donde tenga un ayudante. 1, 2 y 3, el resto, bueno. Sí, hermano. Pastor, ¿cómo así? Sí. ¿Será que a Dios le queda difícil regalarle a usted unos 2, 3 casas para que las arrende y viva del arrendo? 1, 2 amenes, bueno, 2 amenes. Señor, amén, yo digo amén a eso, Señor. Que le regale 3 tratomulas, 2 locales en el centro. ¿Será que le queda difícil eso a Dios? Si los impíos tienen eso, hermano, usted los ve que no trabajan, con las uñitas hasta pintadas de transparente, bien limadas, con buena ropita, y usted los ve allí, hermano, se levantan como a las 9, van a comprar el pan, y tienen locales y tienen negocios. ¿No ha visto? Aquí se ve mucho eso. ¿Será que a usted Dios no le va a regalar eso a usted alguna vez? Hermanos, pero hay que empezar a creer y a virar. Se empieza a entrar en ayuno. Dígale, Señor, cambia mi economía, Señor, y voy a empezar a buscarte más. Pero hay veces Dios les cambia la economía y antes dejan de venir al culto. Entonces Dios es difícil, hermano. Amén. Muchas veces Dios mantiene en necesidad a la gente. ¿Sabe por qué? Porque en necesidad es que buscan a Dios. Porque les da, hermano, Dios los prueba con lo poco, medio les da una bendición y ya lo dejan. Sí. Amén. Entonces cuando usted y yo ayunamos, hermano, empezamos a disfrutar de la presencia de Dios. Va a caer, hermano, esas escamas. Usted va a poder ver la solución. Usted va a poder ver con claridad, hermano, lo que le conviene y lo que no le conviene. Amén. Cuando usted y yo ayunamos, hermano, nuestra visión va a ser diferente. Usted va a cambiar su forma de ver las cosas. Las va a cambiar. Mire, yo cuando, hermano, estaba pequeño, más joven, hermano, mi visión era que yo tenía mi vida resuelta en cuanto al fútbol. Yo estaba enfocado. Yo necesito jugar fútbol profesional. Yo entrenaba duro. Yo estaba enfocado. No tenía novia, no me acostaba tarde, no me tomaba trago. Yo estaba enfocado. Sí, hermano, yo estaba enfocado. Yo iba a alcanzar eso. Yo inclusive alcancé hasta jugar y yo estaba enfocado para vivir de eso. Pero cuando yo conocí al Señor, ese enfoque me lo cambió por completo. Cambió. Y ahora entiendo, hermano, cuando hablamos del apóstol Pedro, que cuando Pedro, el enfoque de Pedro, ¿qué era? Era tener peces, porque él tenía una barca, recoger bastantes peces para recibir plata y sostenerme y después volver a pescar y más peces y volver. Él ya tenía un enfoque. ¿Cierto que sí?
Pero cuando Jesucristo se acerca y le llena la barca de peces, hermano, él solito, hermano, ¿qué pasó? Él siguió a Jesucristo, pero al principio no estaba enfocado en los peces. ¿Por qué dejó los peces? Ya no le importó tener la barca llena ni la del vecino, no le importó, sino que siguió a Jesús, porque el enfoque le cambió. Hay gente que está enfocada y quiere alcanzar algo como de lugar, pero cuando usted entra en tiempos de ayuno, usted tiene un encuentro con el Señor Jesús, ese enfoque se va a cambiar, sus sueños se van a hacer a un lado por cumplir el sueño de Dios. Sí, hermano, porque uno tiene un enfoque y uno quiere algo, pero cuando usted se encuentra con Jesús, hermano, su vida va a cambiar. Usted ya quiere agradarlo a Él. Usted, hermano, ya va a cambiar todo por alcanzarlo a Él. Amén. Todo va a empezar a cambiar, hermano. Yo tenía en mi mente era eso, jugar fútbol. Amén. Entonces, cuando usted y yo empezamos a leer Isaías, hermano, capítulo 58, leámoslo por un momento. Versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Sí, Isaías capítulo 5, el del ayuno. Menos mal que usted se lo sabe de memoria. ¿Cierto que sí? Isaías capítulo 58, versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, o sea que el que no ayuna tiene ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión, o sea que el que no ayuna tiene cargas de opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados, o sea que el que no ayuna está quebrantado y está preso. Y que rompáis todo yugo, o sea que el que no ayuna tiene yugos. ¿Sí? Porque dice que el ayuno es para eso. O sea que el que no ayuna tiene todo ese poco de cosas. El ayuno va a romper con la ira, va a romper con las obras de la carne. El ayuno va a romper, hermano, con esa escasez. El ayuno va a romper. El ayuno es para romper, es para quebrantar, es para romper. Amén. El ayuno es para eso. Ahora, hay muchas clases. Estamos hablando de la comida principalmente, pero hay otras clases de ayuno. El ayuno del sueño, hermano, de la pereza. Porque, hermano, usted puede decir: no, yo no voy a descansar mucho, yo voy a ayunar tiempo de descanso y me voy para el culto. Eso es un tipo de ayuno. Ayuno es abstenerme de. No, yo voy a dejar de ver tanto celular y yo mejor me voy a poner a leer la Biblia. Eso se llama un ayuno de celular. Amén. No sé si ustedes, ¿cuántos vieron el video que yo subí en mi estado? Yo casi no subo cosas allí, mi hermano, pero subí, me pareció interesante, hermano, porque ese video, y lo subí en los grupos. No sé si lo vieron, ¿se acuerdan? ¿Si lo vieron o no lo vieron? Sí. ¿Y qué más seguía ahí? Entonces empieza un tema como interesante. Y después dice: espera, estás perdiendo el tiempo, y empieza a hablar, hermano. Y lo que dice en ese video es una realidad. Dice que hay gente que ve tanto celular que cuando le suman todo eso pierde 16 años de la vida. ¿Y en qué los perdió? Viendo una pantalla. ¿Y qué le dejó eso? Nada. Amén. Y eso es tremendo, hermano, porque, y eso lo está diciendo una persona cristiana, porque ahí no nombra a Dios para nada. Lo está diciendo algo que es natural. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor en Isaías que el ayuno es ¿para qué? Para romper. Mira, hermano, el ayuno es como una protesta en el mundo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí, el ayuno es como una protesta, hermano. El ayuno es para recibir una respuesta. El ayuno no es para que Dios le dé cosas, es para recibir una respuesta de parte de Dios. Pueda que le guste, pueda que no le guste. Porque David, recuérdese que David ayunó 7 días. ¿Por qué, hermano? Porque el niño estaba enfermo y él ayunó 7 días producto del pecado con Betsabé. Y él ayunó 7 días. Los criados estaban preocupados, pero cuando los criados vieron que el niño se murió, no sabían cómo contarle a David. Si así estaba afligido y todo, si le contamos a ese hombre se va a enojar y va a gritar y todo. Y resulta que él no gritó. Él de una se levantó, se lavó, se bañó, se organizó y comió y estaba feliz. Y ellos se enojaron: pero bueno, mi rey, ¿cómo así? Resulta que él sabía, él estaba esperando era la respuesta de Dios, y Dios le respondió. Porque el ayuno es para que Dios te responda. Pero esté preparado, puede que le guste. Mire la madurez de David. Él no se enojó con Dios, sino que él ya comió, dijo: Señor, ya me respondiste, el niño se murió. No me gustó de pronto eso, pero ¿qué pasó? Me respondiste.
Porque hermano, el ayuno es para que Dios te responda. Usted entra en ayuno, Dios te va a responder. Y hay cosas que ya Dios ha respondido, hermano, y a veces uno se hace como el de la oreja mocha, como el Malco. Pero hermano, usted y yo tenemos que ver, hermano, saber de que lo que es. Usted no entra en ayuno, ¿será que mentir es malo? ¿Y será que no, yo voy a meterme en un ayuno para ver si la mentira es pecado? Hermano, yo voy a ayunar porque es que yo voy a entrar en ayuno para ver si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. No, son cosas obvias. Vas a perder el ayuno. Ya Dios nos está hablando lo obvio. Amén. Usted y yo podemos entrar en tiempos de ayuno para que Dios te santifique, para que Dios te aparte del mal, para que usted y yo entremos en santidad. Y ese es el tema, hermano, que es el tema a seguir. Amén. La santidad. ¿Qué es la santidad? Es un espíritu. Leamos Romanos capítulo 1, hermano. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. No se le olvide para qué sirve el ayuno. Mire todo de los beneficios que trae el ayunar. Amén. Cuando usted lee Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice que Dios nos hizo santos. Amén. Pero el mantenernos en la santidad y crecer en santidad ya es responsabilidad tuya y mía. Porque la santidad es progresiva. Amén. No es que Dios te hizo santo y ya eres perfecto, no. Pastor, deme Biblia. Ya vamos para allá. ¿Qué dice, hermano, Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4? ¿Qué dice? Léalo fuerte. No los escucho, hermano, léalo. ¿Y espíritu de qué? O sea que la santidad es un espíritu, ¿cierto que sí? La santidad es un espíritu. Es un espíritu que, hermano, cuando a usted se le revela el espíritu de santidad, usted no va a hacer las cosas por imposición, sino por voluntad y por amor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lea primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La santidad es progresiva. La santidad, hermano, usted va avanzando. Vamos avanzando en la santidad. Nadie puede decir, no, yo ya soy perfecto, yo ya alcancé, hermano, la perfección. No, es algo que usted y yo vamos avanzando. Nos vamos santificando. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice? Y todo vuestro ser. ¿Cómo dice? De paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nos santifique por completo. Es porque estamos, hermano, en ese proceso de santificarnos completamente. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces la santidad es un espíritu que te va embargando todo tu ser y te va convenciendo de lo que tú estás haciendo mal. Mire, hermano, hay gente que, porque el tiempo ya se está acabando, hermano, pero la santidad, ¿qué significa? El santo significa apartado para Dios. Eso significa santo, apartado para Dios. Usted y yo estamos apartados para Dios. Amén. Estamos apartados para Dios. Es como, hermano, una cuchara. Una cuchara, hermano, con que cogen los ingenieros químicos, cogen veneno y pasan veneno de aquí, pasan veneno para allá. Esa cuchara no se va a usar para otra cosa, sino para veneno, ¿cierto que sí? Usted no la va a coger y usted va a comer comida con eso. Se mata, ¿cierto que sí? Pero hay otra cuchara que está apartada para la comida y está en el platero con los cucharas, ¿cierto que sí? Esa cuchara está apartada ¿para qué? Para comer. Lo mismo usted y yo fuimos apartados. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Amén. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 2. Lo lee en su casa. Hermano, fuimos apartados para ser santos. Amén. Entonces, hermano, la cuchara se apartó. ¿Para qué? Para un caso específico. Dios te apartó. Estamos apartados para Dios, hermano. Amén.
Lo primero que debemos de entender es que somos apartados para Dios. Lo segundo es que nos sea revelado. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que se guarda en santidad no por el espíritu de santidad, sino por miedo o temor a una consecuencia mala. Ojo a esto, que esto se pone bien. 1 Corintios 1:2. Lo voy a leer en su casa. Mire, hermano, hay gente que se guarda en santidad por conveniencia, porque de pronto no, yo no hago eso porque me viene algo malo. No porque le haya sido revelado, porque usted no lo quiera hacer. Y quiero que me preste atención. Hay gente que, hermano, no comete pecado o se guarda en santidad por alcanzar un puesto o un título o una posición. Hay gente que no hace ciertas cosas para alcanzar ciertas bendiciones, hermano, y eso es un nivel. Pero usted y yo tenemos que llegar al nivel de ¿qué? De que no hagamos las cosas no por temor, no porque por alcanzar algo, sino por, hermano, por acercarnos más a Dios. Cuando usted le es revelado el espíritu de santidad, a usted no le tienen que decir, no haga esto. El mismo espíritu te vas a hacer sentir cochina para no hacerlo. Es el espíritu de santidad. Y a eso es lo que usted y yo tenemos que apuntarle. De decirle: Señor, revélame el espíritu de santidad. Señor, yo necesito el espíritu de santidad. Porque donde la persona que no tiene el espíritu de santidad ve algo como impuesto, eso es una ley, y la ley produce ira. Y hermano, la santidad es como una luz que le fastidia. Usted le coloca la luz de, hermano, de una linterna, se lo colocan en el ojo y eso va a fastidiar. Porque la persona que tiene el espíritu de santidad fastidia al que no tiene el espíritu de santidad. Ay, tan religioso, pastor. No, pero es que tampoco. Ya se va a vestir de una manera. Y el pastor no tiene que decirle, sino que ya, no le da vergüenza. No sé si le ha pasado ¿a ninguna le ha pasado? Bueno, a mí sí. Sí, hermano. Le da vergüenza, le da pena. Ya cuando va a hacer algo, ya el corazón se le... no, ¿cómo decir? No, Dios mío, no. Porque el espíritu de santidad está empezando a revelarse en esa vida. La persona que no tiene el espíritu de santidad, pues no siente nada. Dios no le dice nada, ese espíritu no le dice nada. Yo hay veces, hermano, estoy así, yo veo cosas que se le imaginan a uno, hermano. Está uno en un banco y uno ve, hermano, de pronto hay veces cuando la otra vez llegaban con la tula de plata y uno decía, tener esa tula en la casa. Y de una el espíritu de santidad, qué pecado, no es que esa plata la tiene que pagar ese otro. Sí, qué pecado, no, Señor, perdóname. ¿Sí o no? Gente contando billetes con fajos de billetes, hermano, y uno es tan chévere tener ese fajo aquí. Y la deuda que le queda al otro, me decía el espíritu de santidad, sí, Señor, perdóname, no, Señor. Y siente uno un dolor interno, no sé si le ha pasado. No tiene que estarle diciendo, mira, es que no hagas esto, es que no lo puedes hacer. No, hermano, porque es algo impuesto. Y hay gente que no lo hace, porque es como un perro que está amarrado allí, hermano. El perro no muerde, no, pero porque está amarrado, quítele la cadena a ver si no muerde. ¿Sí? Eso pasa, hermano, con muchas personas que están como Yesí, hermano, el criado de Eliseo. No han pecado porque no se les ha presentado la oportunidad. Y usted tiene que ser sincero con usted mismo y decirle: Espíritu de Dios, de oídas te he oído. Yo necesito que usted me revele el espíritu de santidad. ¿Para qué? Para que yo le tenga asco al pecado, Señor. Asco al pecado. Revélame el espíritu de santidad. Yo necesito, Señor, sentir asco, que yo me compunja, me duela de querer hacer daño, cometer un pecado. Eso se llama el espíritu de santidad. Amén. Sí, hermano. Usted y yo tenemos que ser santos por revelación, no por imposición. Amén. Otra vez, usted y yo tenemos que ser santos por revelación, ¿no por qué? Amén. Entonces, mis hermanos, cuando mi santidad es producto del espíritu de santidad, ese espíritu me impedirá fallar, me apartará del pecado y sin miedo a la consecuencia. Yo voy a hacer lo que Dios dice, no importa la consecuencia. Sí, cuando usted tiene el espíritu de santidad. Porque, hermanos, donde usted ve los límites, el impedimento, el que dicen que no,
no, usted ya no lo va a ver como, ay no, como un límite, como una, ay no, es que no quieren dejarme avanzar, sino como algo para acercarse más a Dios. Amén.